Y continuamos con otros resultados. Al presentar los de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, el presidente Sebastián Piñera aseguró que se quebró la tendencia ascendente de la delincuencia con una caída de victimización, ya lo habíamos conversado, del 28 al 25,4%. Queremos abordar estos resultados y para eso tomamos contacto con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Felipe Arboe. Senador, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carolina, gusto saludarla. A ver, ¿cuál es su apreciación respecto de estos resultados? A ver, los resultados efectivamente están mostrando una tendencia, en este caso solo un indicador, a la baja, lo cual es una buena noticia en términos generales. ¿Qué es lo que tenemos que primero mirar con mucha atención? En primer lugar, técnicamente no es adecuado decir que tenemos una tendencia a la baja, ya que estadísticamente las tendencias se construyen con a lo menos 3 indicadores consecutivos en la misma dirección. Y aquí solo tenemos uno. Siguiendo la misma lógica del presidente que dice que tenemos una tendencia a la baja, podríamos decir que tenemos una tendencia a la desaceleración económica porque el IMASEC fue malo, lo cual no sería técnicamente correcto, ¿no? Para decirlo de una forma. Segundo, cuando uno observa dónde están bajando los delitos, preocupa cuando uno coordina la información de la encuesta urbana de seguridad ciudadana con las estadísticas policiales, preocupa saber que están reduciendo los delitos ciertas comunas que tienen mayor poder adquisitivo, pero está aumentando proporcionalmente los delitos en las comunas con menor poder adquisitivo, es decir, donde la pobreza multidimensional supera la media, lo cual eso es un problema, porque efectivamente el delito no está dejando de ocurrir, se está desplazando de un lugar a otro y eso es un problema porque afecta a las familias que menos posibilidades tienen, por ejemplo, de tener medidas de seguridad privada, léase alarmas, personal en la casa, cerco eléctrico y solo dependen de la seguridad pública. Entonces ahí tenemos un problema, la desigualdad del delito se está instalando de manera definitiva y eso es un tremendo problema porque requiere de una medida mucho más activa de parte del gobierno y de las policías, que es reestudiar el servicio de distribución policial por un lado, pero también la asignación de recursos de parte del gobierno. No se ve justificación alguna, por ejemplo, para que el gobierno subsidie con fondos públicos municipios que tienen presupuestos cuantiosos para invertir en materia de seguridad, en desmedro de aquellos municipios de regiones o de Santiago que carecen de recursos para poder ayudar en materia de prevención. Senador, pero entonces hay quienes podrían preguntarse si la ENUS es tan importante y hay quienes también podrían pensar que sí es suficiente. Lo que pasa que, a ver, la encuesta de victimización es una encuesta muy importante porque es muy representativa, pero para adoptar políticas públicas se requiere coordinarla con otros instrumentos que nos permiten ir al detalle de dónde están bajando los delitos o quiénes son los victimarios, quiénes son las víctimas, etc. Hay que ir compatibilizando o concordando diferentes instrumentos de medición. ¿Qué es la noticia más preocupante que tenemos de la encuesta de victimización? Por lejos, sin duda, la baja estrepitosa en la tasa de denuncias. Es decir, la gente está denunciando menos. Y eso es un problema porque cuando la gente denuncia menos un delito del cual fue víctima, no hay investigación. Y si no hay investigación, hay impunidad. Y esa impunidad actúa como un incentivo a seguir delinquiendo. La pregunta es, ¿por qué la gente no denuncia? Cuando uno empieza a mirar los números, un porcentaje importante porque cree que no va a pasar nada. Y eso habla de una falta de confianza en el sistema, lo cual debe ser rápidamente revertido por la autoridad. Justamente, pero es que, senador, ahí hay dos variables. Uno es, o la gran mayoría, este 18,8% dice, porque la policía no podría haber hecho nada, porque el robo no fue tan significativo, por lo tanto, de nuevo, las policías no podrían haber hecho mucho al respecto. Y si no, porque es mucho tiempo el trámite. Incluso hay quienes también se refieren respecto de la puerta giratoria, lo que hemos conversado en ocasiones anteriores. Entonces, no es solamente un tema de dónde se ha trasladado el delito o qué está ocurriendo en aquellas comunas donde ocurre más, sino que también lo que ocurre después. Así es, evidentemente aquí tenemos 2 elementos. Uno es la materia preventiva. En materia preventiva el gobierno está al debe, particularmente en las comunas de clase media y más pobres. Ahí hay una seria deficiencia porque el delito se está instalando y la gente sabe en el barrio quiénes son los que trafican drogas, quiénes son los que roban los objetos de vehículos, quiénes son los que cobran peaje o las balaceras. Ojo, las balaceras se mantienen en cerca del 9%, lo cual es bien complejo porque no siendo un delito denunciable, porque nadie puede denunciar a alguien que no conoce, digamos en este caso, pero sí lo viven las familias a diario y eso es un problema. Eso por un lado, en materia preventiva. Pero en materia de reacción también nos está diciendo la encuesta que la gente no está confiando en el sistema. O sea, cuando solo un 27% denuncia, quiere decir que 7 de cada 10 personas que fueron víctimas decidió no denunciar un delito, lo cual es muy alto para un país como Chile, que tiene estructuras de
de multipropósito para recibir denuncias. Tenemos al Ministerio Público, Carabineros, investigaciones, el teléfono de denuncia seguro. O sea, hay alternativas. ¿Por qué no están funcionando? Porque probablemente lo que está ocurriendo es que la gente siente que hace la denuncia y no pasa nada. Y eso es un problema que requiere de una acción. Es decir, por ejemplo, si uno se va al tema del robo con violencia, los portonazos, que afectan en algunas regiones del país, y digo algunas regiones porque son generalmente ciudades más urbanas, a pesar de que en la comuna de San Carlos tuvimos episodios de portonazos hace algunos meses, uno dice, bueno, ese no es un delito que comete un delincuente que va pasando. Son bandas organizadas que tienen un modus operandi. Ahí lo que se requiere para que la gente sienta que cuando denuncia ese delito hay una reacción es que se trabaje con inteligencia policial, porque probablemente si el sistema desbarata una banda, vas a eliminar 40 o 50 potenciales de ese tipo de delitos, ¿se fija? Porque son pequeños números de bandas que generan un gran impacto. Ahora, otro elemento que llama la atención, por ejemplo, es que en la encuesta no se toma en consideración elementos, por ejemplo, de los sectores rurales, lo que está pasando en el mundo rural, particularmente el robo de animales. Ahí hay un tema muy delicado porque en general nos concentramos en las grandes ciudades. Pero ¿qué pasa en comunas como, no sé, Coihue, Coningüe, Ranquil, digamos, San Carlos, donde tienen un alto componente de ruralidad y la gente siente que se genera un impacto más negativo en estas materias? Porque que le roben a una persona de un alto poder adquisitivo un computador es un problema porque es su patrimonio. Pero que le roben un animal a un pequeño agricultor probablemente era el factor productivo que tenía. Entonces, no necesariamente el valor va correlacionado con, en estricto rigor, con la afectación de la familia, ¿no? Entonces, también creo que ahí el gobierno está al debe en implementar un plan especial en materia de seguridad rural, entendida como en los lugares que tienen esta otra realidad distinta que hay que hacerse cargo. Senador, ya, y entonces bajo esas circunstancias y esa lectura un poquitito más fina de la encuesta, las medidas que se deben tomar, parecería ser al ojo no experto, que no deberían ser a nivel nacional, sino que deberían ser muy específicas de acuerdo a la situación que se está viviendo en cada lugar. Bueno, mire, las estrategias de seguridad exitosas en el mundo son estrategias locales. Yo no puedo pedirle al comisario de la primera comisaría de Santiago que adopte la misma estrategia que el comisario de la comisaría de Chillán o de la comisaría de San Carlos. No puedo, porque son realidades completamente distintas. Primero, los mandos policiales deben entender que las realidades son distintas y por lo tanto tienen que adecuar sus planes. Segundo, los gobiernos tienen que focalizar sus recursos en las comunas que no tienen recursos propios para hacerlo. O sea, yo no, por ejemplo, no justificaría que el gobierno le pase plata a las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, porque está bien, tienen fenómenos delictuales, pero tienen presupuestos suficientes para poder hacerse cargo, situación que no tienen comunas desde, no sé, Puerto Octay, digamos, hasta, digamos, comunas como Cochrane y otras, digamos, o en Los Ángeles como comunas como Mulchen y otras, ¿no? Se requiere focalizar los recursos en aquellas comunas. Y tercero, yo diría que lo más relevante es hacer una estrategia mucho más eficiente de prevención del delito. Es decir, hoy día tenemos bandas operando en diferentes lugares del país. Lo que hay que hacer entonces es ir detrás de esas bandas y exigir rendimientos policiales y persecutores respecto de esas bandas que van a significar una disminución del nivel de delincuencia. Porque cuando uno ve, por ejemplo, que hay más de un 76% de las personas que señalan que creen que el tema de la delincuencia está empeorando. La percepción de la delincuencia. Claro, en definitiva uno dice, bueno, la estadística nos dice una cosa, pero la gente se siente con miedo, se siente con temor. Cuando uno recorre el país, yo recorro el país, recorro las regiones, recorro Santiago, y la gente me dice, mire, tenemos temor. Me ha tocado dar varias charlas en juntas de vecinos, y la gente siente miedo, porque muchas veces ocurren situaciones que no se denuncian, que la autoridad no las conoce, o cuando llaman por teléfono a la policía no llega, porque dice no estamos ocupados, o cualquier otra excusa, pero al final del día no llegan. Bueno, frente a ese miedo ciudadano, ¿cómo reacciona la autoridad? A mi juicio hoy día, con medidas mucho más concretas en prevención, focalizando en la clase media y los más pobres, y en materia de control, mucho más eficiencia en desbaratar bandas delictuales. Senador, 2 puntos de acuerdo a la respuesta que me acaba de dar. Uno, ¿qué pasa entonces con Tarapacá, donde el índice llega a sobre el 34%? ¿Qué ocurre y cuál es la explicación que le dan ustedes? Bueno, evidentemente ahí tenemos una situación particular que hay que mirarla con detalle. Ahí tenemos, cuando uno empieza a mirar otras cifras del consumo, la prevalencia de consumo de drogas, por ejemplo, y la cantidad de la población penal que hay en Tarapacá, vinculada principalmente a delitos relacionados con la droga, bueno, evidentemente hay una relación directa entre consumo abusivo de drogas, duras, digamos, y delincuencia. Y por tanto,
Si yo tuviese que adoptar alguna medida inmediata, sería, por ejemplo, lo que le planteé al presidente hace algunas semanas atrás, implementar un centro de rehabilitación de drogas por región en todo el país, particularmente en Tarapacá, porque hay muchas personas que cometen el delito bajo los efectos de la droga o para proveerse de droga, porque son angustiados. Entonces, la causa del delito de esa persona es para proveerse de la droga porque es un adicto. Entonces, si solucionamos el tema de la adicción, vamos a estar sacando un conjunto de gente de la actividad delictual. Y en segundo lugar, coordinación. Ahí lo que se requiere es que desde el gobierno regional, municipio, porque estamos hablando más de la región de Tarapacá, concentra principalmente una gran ciudad, digamos, lo que debiera ocurrir ahí es que haya una coordinación entre municipio, gobierno regional y las policías del Ministerio Público para enfocarse en identificar cuáles son los principales actores del delito, las bandas, y desarticularlas y sobre todo acompañar las pruebas para condena. Porque muchas veces el dirigente social denuncia, la policía detiene y finalmente sale a la calle porque dice, mire, no hay pruebas suficientes. Bueno, no puede seguir el comprahuevo entre las policías y los fiscales que se echan la culpa. Lo que se requiere es que los elementos de prueba se acompañen para que haya condena, que es lo que al final del día se requiere para establecer sanciones eficientes. Usted hablaba de la percepción de la delincuencia, este sobre es casi 77% del cual la gente dice que todavía sigue percibiendo que hay muchos delitos que ocurren. Ahora, por otro lado, y otra de las críticas que se le ha hecho a la encuesta es preguntar, sí, ok, ¿qué pasa? Pero la gente como tiene esta percepción de mayor delincuencia, tampoco está tanto en los lugares públicos. ¿Cómo se logra que se llegue a tener una sensación de seguridad, no solamente, ojalá, en su casa, pero además en espacios abiertos a distintos horarios? Bueno, la prevención situacional, que es la que se realiza en espacios públicos, tiene múltiples formas. Una de ellas es la presencia policial preventiva, es decir, las rondas policiales, no las redadas, las rondas policiales preventivas, donde la gente comienza a percibir que la policía anda cerca del territorio y, por tanto, en el evento de que tenga alguna situación, puede recurrir a ella. Eso es un punto. Segundo, sistemas de televigilancia que efectivamente estén coordinados, porque lo que tenemos hoy día en Chile, lamentablemente, son muchas cámaras que las opera un funcionario municipal o un funcionario de carabineros, pero no hay fiscalización interinstitucional para poder saber si esa cámara está siendo bien utilizada o no para prevenir delitos. Tercero, en sectores, en las comunas también es muy importante, por ejemplo, la transformación de sitios heriazos. El sitio heriazo es un sitio de miedo. La gente pasa por el lado y siente que ahí lo pueden violar, que ahí pueden cometer delitos, etc. Ahí hay un tema relevante. La iluminación. La reparación de iluminación, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente para que en la comuna de Chillán, por ejemplo, la región de Ñuble, se cambien todas las luminarias como elemento de seguridad. Eso es parte de lo que hay que hacer en materia de seguridad también. Y así en muchas comunas. Yo haría una campaña masiva de iluminación de los espacios públicos, que también es importante. Y por qué no decirlo, en las plazas y parques. En las plazas, que es los lugares, el espacio público donde se desarrolla muchas veces la vida, sobre todo de la gente cuyas casas son muy pequeñas, que tiene que desarrollarse en el espacio público, se requiere seguridad. No sacamos nada con tener una plaza si el fin de semana está tomada por delincuentes o por gente que está haciendo actividades que espantan a los niños. Ahí la municipalidad debería tener, o el gobierno, un programa especial para tener personas que vigilen esa plaza, sobre todo durante los fines de semana, que es donde la gente quiere disfrutar del espacio público. Esos elementos contribuyen a disminuir los niveles de miedo que hay en la población. Ahora, el presidente Piñera, cuando daba los resultados durante la jornada de ayer, hablaba obviamente de los proyectos que se han estado tratando de implementar, la modernización de las policías, lo sabemos, el control de identidad preventivo, etcétera. ¿Considera usted que se están haciendo bien las cosas? A ver, primero yo creo que el presidente es muy legítimo que él plantee, digamos, una felicidad por esto y acompañamos, ojalá que la felicidad se nos mantenga por un tiempo, digamos, podamos seguir bajando los indicadores. Pero primero, hacer una advertencia. Creo que es muy importante. Cuando la encuesta de victimización mide de septiembre a septiembre y midió 2017 y 2018. O sea, sí, son un par de meses. Son 6 meses del gobierno de la presidenta Bachelet, de septiembre a marzo, y 7 meses del gobierno del presidente Piñera. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí lo que debe dar es un continuo. No se trata de que cada gobierno que llegue a refundar, porque las políticas públicas eficientes, basadas en evidencia, requieren de continuidad. Primer punto. Y lo segundo es que evidentemente el control preventivo no está dando resultados, porque si el 2016 se implementó el control de identidad preventivo y tuvo una eficacia de un 2,9%, y bajó el 2017 a 2,2%, déjeme decirle que no está funcionando, porque hoy día el problema no es fiscalizar a muchos, sino abocarse a desarticular las bandas. No distraer a la policía
en que fiscalice a todos los jóvenes o a todos los adultos. No, la policía debe estar focalizada en desarticular, detener y condenar a esas bandas delictuales que están hoy día generando problemas y grandes cantidades de delitos. Eso, por una parte. Y lo segundo, yo diría, para terminar, digamos, es que el otro elemento es que para poder construir una tendencia en materia de disminución del delito, se requiere continuidad y mejorar planes mucho más eficientes. Hay que ir a mejorar la eficacia, sobre todo los planes públicos que están implementando hoy día en materia de prevención. ¿Cuál es la evaluación? ¿Saben? ¿Tenemos evaluación de eso? Todavía no tenemos nada. Senador, y por último y cortito, cuando hablamos de experiencias internacionales, tal vez una de las más características es lo que ocurrió en Nueva York, donde se logró terminar con la violencia, con la delincuencia en un plazo corto con medidas muy a rajatabla. ¿Sería cuánto el tiempo, cree usted, en el que podamos seguir bajándolas, pero con las políticas que estamos llevando a cabo hoy? ¿O haría falta más mano dura o diferentes políticas? No, primero son completamente, no son comparables, porque recordemos que en Estados Unidos la policía depende del alcalde, digamos, es otra situación completamente distinta. Ahora, ahí se invirtieron muchos recursos. Ahí se transformaron espacios públicos, ahí hay gran parte de la transformación urbana que tuvo oportunidad de hacerse con incorporación de recursos públicos y recursos privados, significó transformar espacios que eran naturalmente riesgosos en espacios de recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, si ahí me dicen que se va a continuar el parque, que se llamaba Renato Poblete, no sé cómo se llama ahora, el parque, ¿sí? Ese parque hacia atrás, digamos, y se va a terminar con todo ese teriazo que existe al borde del río Mapocho, uno dice, bueno, ahí hay una intervención urbana que significativamente va a generar una recuperación del espacio público que va a influir en materia de percepción y en materia de seguridad, porque va a haber iluminación, no va a ser un siteriazo, no van a haber delitos, ¿se fija? Yo haría por ahí. Pero en segundo lugar, aquí se requiere tomar en serio particularmente el tema del equipamiento urbano. Nosotros necesitamos equipamiento urbano adecuado para mejorar la seguridad. Las personas se mueven hoy día en el Transantiago, en el caso de Santiago, en buses, a grandes recorridos. Una medida eficiente fue en su oportunidad sacar la plata de los buses, ¿se acuerda? Que había mucho asalto a micro. Eso cambió el delito. Bueno, se trasladó a otro lado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer por la seguridad en los paraderos? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad en los trayectos de las personas? Pero en regiones también, porque también de pronto se centraliza la discusión en Santiago. Yo quiero irme a regiones. ¿Qué pasa en las regiones del sur que muchas veces ven cómo esos recursos no llegan a las comunas? Y eso es tremendamente complejo. Creo que hay que invertir con mucho más eficiencia en el espacio público. Por eso hablamos de Tarapacá también. Senador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por su tiempo. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.